La muerte del Papa Francisco ha impactado por la dimensión reformista de su papado, su amor a Cristo y su devoción personal, su capacidad de descubrir el rostro justamente entre el Señor, entre los rostros más sufrientes de esta región, han impactado sin duda a gran número de católicos en todo el mundo y particularmente en esta región latinoamericana. El Papa Francisco y su legado. Ese legado vinculado a la comunicación y a la educación popular en América Latina y el Caribe. Es un gusto acompañarles, amigos y amigas, que están pendientes de este programa, Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, que nos junta cada viernes para reflexionar sobre los principales temas que están aconteciendo en esta región y el mundo. Y sin duda, hoy Francisco nos junta a reflexionar sobre esa apuesta, sobre ese trabajo que hizo en favor de esos sectores excluidos, en torno a la migración, en torno también al cuidado de la casa común. Y hoy estamos muy alegres porque será un espacio de tertuliar, de permitirnos también sacar las reflexiones sobre ese legado del Papa Francisco, particularmente en ese llamado a una comunicación y educación popular que acompaña a los pueblos de esta América Latina. Y queremos agradecer y dar la bienvenida a nuestra invitada. Para comenzar, Adriana Tobar. Ella es de Radio Fe y Alegría Venezuela, también parte importante de esta LER. Adriana, qué gusto compartir e inicio preguntándote qué sentiste cuando se hizo pública la noticia del fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años de edad. Bienvenida. Saludos y bueno, sí que es una de esas sensaciones agridulces, digamos, ¿no? La muerte del Papa, creo que Francisco fue alguien tan cercano y alguien, digamos, como tan inspirador para la iglesia y para América Latina en general, que creo que su partida nos deja su partida nos deja incluso como un aire de esperanza, ¿no? De que sí hay posibilidades y sí hay oportunidades de ir como arando ese camino hacia esos cambios que queremos, hacia esas transformaciones que queremos poco a poco, paso a paso, desde donde estemos. Creo que eso es como algo, siento yo, bien significativo que deja que una partida deje como tanta esperanza y tanta alegría. Yo creo que es parte también de lo que pudiéramos hablar y seguir pensando que deja Francisco a su paso por el Papa en lo particular. Digamos, yo diría que de alguna manera nos veníamos como preparando para que pudiera ser el desenlace. El mismo, siento yo, digamos, pues estaba de alguna manera como que claro que él pudiera ser el desenlace. Entonces, no tan sorprendida, pero sí sorprendida gratamente de el momento en el que se fue, ¿no? Creo que la brisa divina y el encanto divino le acompañó incluso en el momento en que decidió ya no estar físicamente, digamos. Bueno, y junto a Adriana también vamos a tertuliar, vamos a hablar y siéntanse en esa libertad de aportar. Quiero agradecer a Ernesto Staringer, director del Instituto de Cultura Popular INCUPO de Argentina, justamente de donde es, ¿verdad? Nacido Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que asumió ese nombre justamente por San Francisco de Asís, por esa cercanía Ujú. a esos sectores excluidos, a esa Argentina que no llegó en su papado. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes desde Corrientes, Argentina. El Papa era muy ciudadano, muy de Buenos Aires, le decimos nosotros, y sin embargo tenía algo muy característico de la educación popular que era escuchar. Y esa escuchar realmente se vio reflejado en... No sé si se escuchó porque me parece se interrumpió mi internet. Sí, estamos escuchándote, Sí, Ernesto. sí, se oye. Eh, Comentaba que esa capacidad de escuchar y que propuso la Iglesia ponerse en escucha, nosotros en nuestra larga trayectoria desde las periferias, como a él le gustaba llamar, con campesinos, indígenas,
Este, realmente fue un asombro en la encíclica Laudato Si, porque recogía todas las experiencias de muchas organizaciones campesinas y demás, además de otras cosas, ¿no? Era más amplio que eso, pero en un documento que sería después un documento, además, nacido de una cosa muy profundamente humano y en el documento se plasma en un documento muy político, además. Esa característica del Papa nos resultó impresionante. Y desde lo humano nos resulta muy como decía Adriana, ¿no? Muy motivador, nos propone en marcha, ¿no? Ujú. Y desde lo político tengo una doble sensación, o sea, hizo una propuesta y en la realidad geopolítica actual nos resulta en la realidad geopolítica actual nos resulta que la ausencia de Francisco se va a sentir, vamos a sentir una orfandad en eso, ¿no? Y para a las instituciones a las cuales ustedes representan, por ejemplo, el Papa Francisco, además de ser argentino, es jesuita, que ese dato es muy importante porque normalmente el tema del poder y la compañía de Jesús, ahí hay toda una discusión en torno a ello, ¿verdad? Ujú. Pero para Fe y Alegría, ¿cómo bañó el papado de Francisco el quehacer de esa educación y comunicación popular, Adriana? Sí, justamente esta semana, digamos, entre todas las conversas, entre todas las tertulias justamente que hemos tenido al aire y fuera del aire, digamos, creo que para la Compañía de Jesús en Venezuela específicamente, que es con quien quizás uno tiene como mayor, eh, pues, roce e interacción. Una de las cosas que deseamos y que, digamos, ha sido como símbolo para nosotros es como Francisco, como buen jesuita, dicen ellos, además orgullosamente, decidió vivir de una manera sencilla, ¿no? Sobre todo de una manera de ese caminar con la gente. Creo que, como dice Ernesto, esta actitud de escucha para, desde la escucha, desde la empatía, desde el conocer la realidad, pues ver cómo puedo aportar a tratar de mejorarla. ¿Qué rol puedo jugar no desde el protagonismo como papa, sino como un actor más que tiene un rol específico y desde allí cómo puedo quizás catapultar lo que la gente está necesitando, lo que la gente está viviendo? Y creo que, digamos, en el caso pues de la Compañía de Jesús, mucho eso, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver en el caso específico más de Fe y Alegría, pues todo el trabajo que se hizo por el impulso del Pacto Educativo Global, cómo unir esfuerzos desde las diferentes instituciones y las diferentes iniciativas para sobre todo esto, cómo seguir trabajando y aportando a la disminución de las brechas, cómo acercar a las periferias, cómo lograr, pues digamos, no solo visibilizar, porque siento que a veces nos quedamos mucho ok, chévere, o sea, el visibilizar es un trabajo y una tarea importante y necesaria, pero luego, ¿qué hay más allá? Luego, ¿cómo podemos acercar a las personas o a esas periferias a ese, digamos, a esa calidad, a ese buen vivir que estamos necesitando y por el que soñamos? Creo que por allí un poco la línea del aporte o de esas pistas orientadoras que significaron o que significaba el Papa Francisco para el movimiento Fe y Alegría, para la Compañía de Jesús, que pues sabemos también es como esa orientadora del trabajo y del camino que intentamos hacer desde la comunicación, desde la educación, en el caso específico de Fe y Alegría. Adelantabas algo, Ernesto, de ese aporte humano, desde lo social y desde lo político. El Papa Francisco con frecuencia fue considerado el Papa reformista. Incluso ha sido criticado por estar abierto a algunos cambios dentro de la iglesia y, bueno, estar comprometido, Ujú. hay que decirlo, con los derechos de los pobres. También apuntabas el tema de la encíclica papal Laudato Si, que es la protección a la casa común. ¿Qué otros aportes está visibilizando que deja ese Ujú. Papa llamado Papa reformista para esa iglesia? Que bueno, hay que decirlo también, es una iglesia que tiene
una deuda profunda con nuestras comunidades y con nuestros pueblos, particularmente en esta América Latina y el Caribe. Mirá, el análisis que hacemos es que, primero que los principios más básicos, más humanos, se lo notaba llevarlo en su persona. Eh, o sea, Ujú, su marca de austeridad que siempre llevaba era estaba en consonancia también con su predicación por los pobres y demás. Y no era sobreactuado, era una austeridad que la llevó siempre en la vida. En cuanto a la inclusión, el respeto al que piensa distinto, eh, ahí también me parece que lo llevaba en su vida y se ha reunido con mucha gente y ha conversado con profundo respeto con mucha gente con las cuales hay disidencia. En eso ujú. marcar también muy fuerte todo el planteo ecuménico que ha realizado, ¿no? Pero que siempre la iglesia dijo plantearlo, pero me parece que Francisco lo llevó a otro nivel, ¿no? Eh, bueno, el cuidado de la casa común me parece que fue como un legado que nos deja también como una innovación en la iglesia. O sea, es raro porque toma a Francisco de hace 1000 años para ponerlo de nuevo al frente de la propuesta política, económica, social para el mundo, ¿no? Y entonces es un parámetro a seguir. Pero sobre todo la metodología de inclusión, de respeto por las ideas ajenas. A mí me encanta algunas, me da gracia algunos análisis de que si era suficientemente conservador, no conservador, progresista. Su actitud de respeto hacia el distinto, al que piensa distinto, Ujú. fue una actitud a imitar. Y también con él. O sea, yo puede ser que no esté de acuerdo con algún punto de él y vamos a buscar el desacuerdo, que a algunos intelectuales nos gusta buscar el punto de desacuerdo. Y no, tenemos que buscar todo lo que nos une, que es esa humanidad de Francisco, ¿no? Incluso él lleva en la última encíclica, hace todo un planteo de corazonar la política también, de llevar este humanismo a esas relaciones que decimos, no, no, eso es el barro, eso, la política es sucia. No, no tiene por qué. Tenemos que corazonar todo esto. Ese legado también lo deja. Pero yo repito que desde nuestra experiencia nosotros es como que Francisco nos interpreta y nos lidera a la vez. O sea, él se mete entre nosotros, nos interpreta y nos motiva, nos lidera, ¿no? Ernesto, ¿cómo recuerdan al Francisco cuando fue arzobispo de Buenos Aires? Porque hay que decir que él sale de ahí cuando se da el cónclave y de ahí sale directo a Roma. ¿El pueblo argentino cómo recuerda esa gestión que hizo en el arzobispado de Buenos Aires? Tu micrófono, Ernesto. ¿Se dejó de escuchar? Sí, está tu micrófono Sí, apagado. Ahora sí. perdón. No quiero extenderme porque vivo a 1000 kilómetros de Buenos Aires, me queda casi tan lejos como algunos de ustedes. Y cuando voy no me siento en mi ciudad. Pero puedo hablar por muy poco, por boca de otros. Era realmente así, viajaba en el subte, que le decimos, en colectivo, era un sacerdote más cuando daba misa en las villas, al lado del pueblo, o sea, así se lo recuerda. Incluso tengo una anécdota de un chef de una villa que aprendió a ser chef y dice, yo cociné para el cura tal, y cuando le pregunta a la mujer quién era el cura, ya era papa, y el chef todavía no sabía que ya era papa. O sea, vivir con la gente, vivir austeramente y vivir bien. Ese es un recuerdo que es muy... Y después tiene otras cuestiones muy argentinas del futbolero y demás, pero que son más folclóricas. A mí me encantan, ¿viste? Sí. Pero no quiero hacer uso de esa cuestión, porque creo que él cuando decide además no volver a la Argentina, en parte es por la cuestión argentina, pero también es porque se visualiza él mismo como un hombre universal. Y creo que Francisco es más que argentino, es universal, sí.
Bueno, qué bonito lo que decís, sí, también justo ese hombre argentino, entiendo que es de San Lorenzo, aficionado a San Lorenzo, ¿verdad? San Lorenzo de Almagro en el fútbol, sí, sí, es un equipo bueno, no está entre los más populares, pero tampoco entre los menos, digamos. Es bastante famoso ese equipo. Y bueno, ¿qué legado crees que le tocará seguir, en el caso Adriana y luego Ernesto, a ese papa que venga a sustituir a Francisco? Sin duda los latinoamericanos tenemos ahí un corazoncito más jalándonos porque, bueno, es de nuestra región, en una iglesia que ha estado muy tirando hacia Europa, ¿verdad? Hacia ese occidente, Ujú. Sí. no respondiendo a ese sur global. Pero, ¿qué cosas debería de tener ese papa que elija ese cónclave que a partir del 3 de mayo se reúne de forma permanente para buscar el reemplazo de Mario Jorge Bergoglio? Sí, yo creo que más allá del legado, siento que además es también todo un reto porque pues conocemos que la iglesia tiene como una estructura, unos protocolos, una, digamos, una rigurosidad que incluso en el caso de Francisco uno siente que pues trató de transgredir eso, pero obviamente hay pues toda una serie de bases sólidas que no son tan difíciles de pasar, ¿no? Entonces creo que más allá del legado, tema importante va a ser como ese reto de cómo poder seguir abonando, ¿no? Hasta ahora siento que mucho de lo de Francisco hay como pistas simbólicas, ¿no? Por ejemplo, yo leía hoy esto en el portal del Vaticano, esto de que vayan a acompañar su féretro migrantes, exprisioneros, personas de la comunidad. O sea, eso, digamos, pensando en justamente en el legado, ya nada más poder abrir el debate y poder verbalizar que estas realidades existen, que estas poblaciones existen, ya eso siento que es un paso gigante si nos ubicamos en una iglesia de hace 15 20 años, cuando estos temas ni siquiera, o sea, digamos, era innombrable pensar en una nota de Vatican News, decir que un grupo de transgéneros va a acompañar el féretro de Francisco en un acto oficial, ¿no? Entonces creo que hay mucho de simbolismo en eso, pero creo que también es mucho del legado que nos está dejando. Hablabas tú, por ejemplo, como de la esperanza y el corazón de América Latina, creo que algo súper importante para nosotros y significativo podrá ser como la continuidad a esto de la preocupación por la casa, como sobre todo además en el mundo en el que sabemos que estamos viviendo en este momento. Creo que ciertamente desde América Latina lo vemos y lo pensamos con otra óptica, pero creo que también es un legado importante para continuar para quien sea pues electo en este caso como sucesor de Francisco. Yo creo que serán como temas claves, cómo pensar en las minorías, ya no solo desde la pobreza solamente, sino cómo abrir el campo y abrir la iglesia a esas otras fronteras de exclusión que llamamos, a esas otras periferias, no solo desde pensando en lo económico, sino también en este otro grupo migrantes, por ejemplo, el tema de la migración, que era un tema al que Francisco también siempre hacía referencia, a la deuda de los estados para la población migrante, la necesidad de una acogida humana, de una integración real, un poco también desde esa escucha, desde el conocer todo lo que atraviesa y lo que pasa la población migrante en su camino. Creo que son temas importantes para seguir impulsando y sobre todo porque hay pues toda una agenda global que más bien apunta a seguir ignorando y seguir como oprimiendo esas realidades y pues esos sufrimientos también de la gente. Bueno, mencionaba el tema de esa apuesta por el cuidado de la casa común a través de la encíclica, pero también a través de una exhortación, querida Amazonía. Eh, Abrió Francisco también el diálogo científico, comunidades de base y el tema también que es muy importante de esas comunidades indígenas. Por ejemplo, ¿crees, Ernesto, que desde esa institución Ujú. milenaria como el Vaticano se va a seguir esta apuesta sabiendo
que el tema del cambio climático, la contaminación, la afectación atmosférica sigue, o sea, se mantiene como parte de esta agenda mundial? ¿O cómo ves que va a haber a partir de la que asuma ese nuevo papa todos estos temas vinculados al cambio climático? Bueno, no sé qué puede pasar con el nuevo Papa, no sé quién será ni qué perfil tendrá. Lo que sí sé es que la Iglesia en algo se movió y lo de querida Amazonía fue porque él dio pie a un proceso de una REPAM y después con ese aprendizaje se dieron pie a otras redes que tienen la Red Chac. Incupo participa fuerte en la Red Chac del acuífero guaraní del Gran Chaco, en la red junto con Bolivia, Paraguay, Uruguay, donde se van planteando una iglesia que a partir de lo más básico del desarrollo, que es la gente y la casa común, y sobre todo desde las periferias, hacer los planteos políticos que corresponden. Ese es un proceso que la iglesia ya está, que está comprometiéndolo al CELAM, en el caso de Latinoamérica, y hay otras redes, hay una red del Congo, del río Congo en África, hay una red no sé cómo se llama, en la zona de Filipinas, de allí, de este tipo, ¿no? Que pretenden tomar el legado de que fue todo el proceso de Amazonía y pretenden darle continuidad en manos de laicos, de sacerdotes, de religiosos, pero mucho en manos de la iglesia, como debe ser, de toda la iglesia. La iglesia no es de los papas, no sé, es como una sensación que nos hemos criado muchos, ¿no? Bueno, yo quisiera cerrar este espacio, Adriana y también Ernesto. Ustedes también son comunicadores, se acompañan en esos procesos de comunicación, de educación también popular. Esa apuesta, ¿verdad? De que las comunidades tienen que saber comunicar ellas a partir de su propia voz. Si les tocara, digamos, personalmente, en una palabra, en una frase, ¿verdad? En una línea, en un titular o en un tuit, dirían ahora, ¿verdad? Los que son de esta nueva generación, eh, Francisco, ¿qué? Para ustedes personalmente, ¿qué significó el Papa Francisco para la iglesia, pero sobre todo para el mundo de la fe? Perdón, perdí la comunicación por momento, el internet no me está ayudando, pero me quedé en el tweet. Si pudiera hacer qué Este, con un tweet. sí, un tuit bueno, lo que significó Francisco para ese mundo de la fe, para esos hombres y mujeres, bueno, que siguen creyendo, ¿verdad? En esa transformación de ese Dios, de ese algo espiritual que puede ayudarnos a transformar este mundo. Bueno, se cayó Adriana otra vez. Puedo tomar yo, pero me siento, lo hago más en forma testimonial. Yo creo que fue un aire fresco desde los principios, muchas veces mencionados, pero que le veíamos que tenía cuerpo humano y cuerpo político, a esos básicos principios de opción por los pobres, de inclusión, de respeto por la persona, de que todos somos hijos de Dios. Todas, a mí me asombró, todas las religiones no católicas y no cristianas incluso, teniendo palabra muy profunda a partir del Papa. Entonces, ese sería, no sé, el título sería el aire fresco de muchos viejos principios, tal vez, ¿no? Adriana, ya te tenemos de regreso en este espacio. Bueno, creo que ese es... Sí, para mí creo que una característica o un signo de la fe y el paso de Francisco sería justamente eso, como renovación de la fe. Eh, sí, eso, como esa nueva mirada y esa nueva manera de vivir la fe, de vivir la iglesia, también de ser comunidad parroquial, para mí siento que es como una característica que, que deja su paso, ¿no? Renovación de la fe, esa nueva
incluso yo en estos días, entre tantas cosas que uno va intentando como analizar, ver, repasar, reveía este documental donde Francisco responde, donde estaba con los jóvenes. Eh, Incluso esa vulnerabilidad de mostrarse, digamos, hablando de comunicación, ¿no? Esa vulnerabilidad de mostrarse sin respuesta a todo, esa vulnerabilidad de incluso mostrarse golpeado por términos, por preguntas que tenían los jóvenes que él realmente entendiendo uno la lógica de la rigurosidad y lo cuadrado que a veces es la iglesia, pero bueno, eso, quizás otro hubiese optado por un documental más retocado, ¿sabes? Donde pudiera quedar con más, mejor parado, pero yo siento que esa cercanía, justamente eso de, bueno, soy el Papa, pero realmente no tengo todas las respuestas, pero realmente tenemos cosas que están en construcción todavía, les debemos respuestas a ustedes los jóvenes, o sea, para mí, por eso digo, siento que es una fe renovada, una manera de hacer y de ser iglesia renovada y refrescada la que nos deja Francisco. Sería que Francisco también nos permitió, en este caso, pensar que la iglesia no es ese pasado, sino lo que se va construyendo y cómo se va renovando. Exacto. Yo les cuento que hubo unas frases de Francisco que a mí me han tocado mucho y se las quiero compartir también yo aprovechando, cuando decía, solo lo que se ama puede ser salvado y solo lo que se abraza puede ser transformado. Creo yo que el Papa Francisco nos motivaba y nos inspiraba justamente a eso, a seguir abrazando para transformar tanto en esta realidad que está golpeando a los más pobres. Agradecerte, Adriana, agradecerte, Ernesto, por habernos acompañado en este espacio. No, Gracias gracias a a ustedes ustedes por y la oportunidad, saludos. porque siento Mm. en estos días Francisco nos ha unido en sentimiento y eso también es algo que debemos agradecer por su paso, así que gracias a ustedes por la invitación. Ernesto. Sí, muy agradecidos a ustedes y lo que dice Adriana, ¿no? De estar comunicado y a nivel Latinoamérica que creo que nos va a hermanar este futuro de la iglesia, el sentirnos iglesia latinoamericana también. Y eso que hicimos en ese espacio. Seguramente habrán muchos teólogos, muchos expertos en fe que van a seguir profundizando sobre ese legado de Francisco, pero hoy son esos testimonios vivos de lo que Francisco, de lo que el Papa Francisco inspiró en esta región y cómo tenemos que seguirle apostando a cuidar y proteger a los pobres, a los más desposeídos, a abordar el tema de la migración, a hablar de la comunicación popular y alternativa, que son justamente los temas que hemos tenido desde las radios y desde los movimientos sociales en esta Via Yala. Agradecerles también a ustedes, amigos y amigas, que han estado pendientes de esta nueva emisión del programa Voces sobre la Mesa. Ha sido un gusto hablar, tertuliar, también sacar testimonios, lo que estamos sintiendo, cómo nos mueve el Papa Francisco. Nos escuchamos el próximo viernes en otro Voces sobre la Mesa.